Esta es La Historia y sus protagonistas, un programa concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la influencia italiana en la cultura santiaguera, un tema que está despertando mucho interés entre nuestros investigadores. Cuando los historiadores reflexionan sobre el proceso de formación de la cultura santiaguera, identifican como principales nutrientes de esta nuestra herencia indígena, hispana, africana y francesa. Sin embargo, hemos recibido a lo largo de la historia otras influencias, a veces llegadas de forma indirecta, como en el caso de la cultura italiana, cuyas huellas pueden apreciarse en el arte religioso, la escultura, la arquitectura y la música santiaguera. La profesora María Teresa Fleitas ha concluido recientemente una importante investigación donde demuestra la influencia del arquitecto italiano Palladio en la arquitectura de nuestra ciudad. La presencia italiana en la arquitectura santiaguera se verifica a través de la influencia del arquitecto Andrea Palladio en la arquitectura, sobre todo de los primeros decenios del siglo XX. Precisamente me estoy refiriendo al eclecticismo. Pero bueno, primero habría que mencionar quién es Andrea Palladio. Él fue un arquitecto del siglo XVI. Prácticamente convive durante todo el siglo porque nace en 1508 y muere en 1580, y es un arquitecto que la crítica arquitectónica ha definido como manierista. Sin embargo, puede ser manierista porque es un arquitecto que ha tomado influencias de la arquitectura clásica, del Renacimiento, que gusta de la serenidad compositiva de las fachadas, que ama la simetría, la armonía. Sin embargo, las elabora, las relabora libremente, y esto lo podemos apreciar sobre todo en una tipología que le es característica, que es la villa suburbana, a lo que nosotros también conocemos como casa de campo, casa quinta suburbana. Esta es una tipología que se caracteriza porque las residencias se asientan sobre un podio o sobre un basamento. Además, están conformadas por una escalinata que les da acceso a un pórtico o a una galería que puede ser central o puede ser perimetral. Hay una innovación que introduce Andrea Palladio en la arquitectura, y él es la primera persona que lo hace, que es el pórtico afrontonado, que era propio de los templos clásicos, y lo hace precisamente en la arquitectura residencial. Y esto es una de las marcas que sirven de referencia para una corriente que surge posteriormente que se llama el neopalladianismo. Un ejemplo paradigmático es la Villa Rotonda, que precisamente influye en el neopalladianismo inglés, que es una corriente que crea el arquitecto inglés Íñigo Jones. Dentro del eclecticismo, Santiago tiene una situación peculiar. Aun cuando hay reminiscencias de tipo gótico, de tipo neobarroco, neoárabes, renacentistas, en Santiago de Cuba predomina un eclecticismo de corte clásico, y ahí es donde entra a desempeñar un papel fundamental la influencia de Andrea Palladio a través del clasicismo, que nos entra por vía directa ya desde los Estados Unidos. En ese caso nosotros podríamos mencionar algunos ejemplos paradigmáticos que se dan en el área suburbana del reparto Vista Alegre. Son casas suburbanas también que están asentadas sobre podio, al cual se accede por una escalinata. Algunas tienen pórticos afrontonados que se adelantan de la línea de la fachada, como las casas de la calle 8, la de la calle 6, número 251, que se encuentra al lado de la Alianza Francesa, pero también es una arquitectura, y es el motivo palladiano, recurrente en la ciudad, dentro de la propia ciudad, y podemos advertirlo sobre todo en los edificios públicos. Y de ellos podría mencionar The National City Bank of New York, es decir, el Banco Nacional, y el edificio de la aduana. De manera que yo invito a que recorran la ciudad y la observen, la verifiquen con una nueva mirada. Hay muchas presencias, pero está muy fuerte y es muy paradigmática la presencia del arquitecto Andrea Palladio en la arquitectura santiaguera. En los primeros lustros del siglo XX visitaron nuestra ciudad numerosas compañías de ópera italiana que hicieron las delicias de los santiagueros en las salas del Teatro Oriente. Estos intercambios, afirma la musicóloga Marisa Puy,
influyeron de forma significativa en la trova santiaguera. La historiadora santiaguera Aida Morales ha estudiado con mucho rigor la influencia italiana en la escultura y el arte religioso santiaguero. Sí, Ugo Luisi, italiano, que nació en Pietrasanta, nació en 1877. A principios del siglo XX va a fundar junto a su hermano Darío una compañía que giró bajo la razón social Ugo Luisi y compañía, y tuvieron una activa presencia en la región de Centroamérica. En Cuba va a tener una labor muy importante, no solamente en la región oriental del país, sino también en otras partes, como fue en La Habana, donde realizó los bustos que se encuentran en las galerías del Palacio de los Capitanes Generales. Y también va a realizar algunos monumentos que están en las provincias centrales del país, como pueden ser en Villa Clara y en Santi Espíritu, a hombres, figuras importantes de los próceres independentistas de esta región del país. En la región oriental, pues por supuesto va a tener la mayor representación, y es así como en 1910, a raíz del concurso que va a hacer el Consejo Provincial de Oriente para realizar 12 monumentos a patriotas y acontecimientos de las gestas independentistas, pues Ugo Luisi se va a presentar a este concurso. Entre los monumentos que se realizaron de estos 12 primeros monumentos podemos mencionar los que están ubicados en la Plaza de Marte a los generales Francisco Sánchez de Chavarría y Castillo Duani, Joaquín Castillo Duani. También el busto que se le realiza a Guillermo Moncada en la Plazuela de Trinidad. También va a realizar otros monumentos, como es el de José Maceo, que se encuentra en la avenida José Martí, y también el busto de Desiderio Fajardo, el cautivo, que también se encuentra en esta misma arteria principal de la ciudad de Santiago de Cuba. Un monumento que realiza, que en la actualidad no contamos con él, es el monumento a Tomás Estrada Palma, que se ubicó originalmente en Corona y Trocha, y luego se trasladó hacia la zona de Carretera del Morro y Calle 3, donde actualmente se encuentra la escultura de Eduardo Chivas. Como escultor podemos significar que Ugo Luisi es la persona, es el artista que más obra tiene en este periodo, que va desde 1900 a 1930, y que asignó sin lugar a dudas el arte escultórico santiaguero de ese momento, de ese periodo, que está por supuesto impregnado de esa presencia clásica, clasicista, de una escultura muy a la usanza tradicional. No se va hacia los nuevos corrientes artísticas que estaban en boga en aquel momento, sino que se adecua a ciertas características que le estaban pidiendo los comitentes santiagueros que debían de respetar. A inicios del siglo XIX, a partir de las décadas del 30 y el 40, va a iniciar un proceso modernizador en todos los órdenes de la vida, y entre ellos la arquitectura y el urbanismo no van a quedar alejados. Se van a introducir el estilo neoclásico en la arquitectura, y en ese afán modernizador no se van a excluir los edificios religiosos. En este sentido, la catedral va a vestir un nuevo ropaje para ponerla a tono con la época. Y también es importante significar que llega a Santiago de Cuba un nuevo arzobispo, Antonio María Claret y Clará, que va a tratar de modernizar no solamente la catedral, sino otras importantes iglesias, en este caso el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en el poblado homónimo del Cobre. En este sentido, pues va a encargar la realización de dos altares mayores, uno para la catedral y otro para el santuario del Cobre. Estas obras se le van a encargar a dos personas de origen italiano que se habían radicado en la ciudad a inicios de los años 40 del siglo XIX. Uno fue José Antonetti y el otro Ángel Galerino. Ninguno de los dos era artista, o sea, que eran hombres de la industria que se dedicaban a la fundición, tenían un taller de fundición en la calle de San Francisco, número 100,
y van a ser contratados para mandar a hacer este altar a Italia. Como ustedes habrán podido apreciar a lo largo del programa, la cultura italiana ha influido de manera significativa en la cultura santiaguera. La investigación sobre este tema continuará y quizás en el futuro se descubran nuevas huellas de Italia en nuestro patrimonio.